En este caso lo que tiene que ver con los insumos médicos, porque en el transcurso de esta mañana el ministro Julio Mazzoleni ya anunciaba ese rechazo parcial. Pero veamos la historia, esta novela interminable que comenzó con la cuarentena. El 12 de abril pasado era la fecha prevista para la llegada del primer avión carguero que transportaba insumos sanitarios en el marco del plan de fortalecimiento de hospitales por la pandemia del COVID-19. La empresa encargada del flete aéreo informó en su momento que el vuelo había sufrido un retraso porque los componentes del cargamento no se encontraban en un mismo puerto. Esta situación llevó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a extender por una semana más la cuarentena total. Queremos garantizar y teníamos previsto que el domingo llegue una carga de logística para los trabajadores de Blanco, que eso se atrasó, y entonces tomamos la decisión hoy con el ministro de Salud de volver a nuestro decreto original, que tenemos buena experiencia, ¿verdad? Con una semana de retraso, el 18 de abril el carguero aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, proveniente de China, con equipamientos de bioseguridad y camas para terapia intensiva. Una comitiva parlamentaria se constituyó en la principal terminal aérea para verificar el cargamento. Para hacer un poco una mirada y un control de parte de la ciudadanía. Para nosotros es fundamental controlar el dinero de la ciudadanía que hoy se está usando en este enorme esfuerzo que se está haciendo. Hoy viene una carga que definitivamente va a ayudar a nuestro país, pero hay muchas cuestiones que en este proceso tenemos que ir verificando. La carga estaba a 1/3 de la capacidad del avión. Tenemos que corroborar un poco el tiempo que fue hecha la compra. Vinieron como 400 camas, de las cuales 50 son para el Estado paraguayo, pero otras 350 son aparentemente para el sector privado. Y hay muchas cuestiones, la parte técnica, varios colegas estuvieron analizando y viendo. Yo creo que acá es sustancial el control, el estar aquí, una facultad que nos da la ley, porque mucha gente estuvo preguntando por qué veníamos. Es importante decir que el Código Aduanero específicamente permite a los congresistas estar acá, y eso nace justamente de otras épocas en las que se aprovechaban, digamos, los espacios de las cargas. Hoy dando también un voto de confianza, pero dando el parecer y lo que nos corresponde a nosotros como órganos contralores del gobierno en ver cómo se está usando el dinero del pueblo. Hay que también señalar que empresas de transporte en esas cajas que estaban tituladas como gobierno nacional ya se cargaron en un camión y hoy mismo ya se despacha, porque estaba todo pagado ya. Entonces nosotros preguntamos, porque en realidad se presta pues a confusión el hecho de que tengan un logo, toda la nomenclatura del gobierno nacional. Entonces nosotros pensábamos que esa era una compra que había hecho el Ministerio de Salud. Sería lo obvio también, porque hoy maneja mucho efectivo, hay que ver un poco las fechas para hacer los contrastes efectivamente, como dice Sebastián. Pero esas cajas que tenían el sello y el logo del gobierno nacional son las que se cargaron en un camión en este momento y que ya salieron de aeropuerto. Se realizó el trabajo de visturía en donde se abren las cajas y nosotros pudimos observar que eran mascarillas, las comunes, no las VIP, eran las mascarillas comunes y eran materiales, estos macacones que también se utilizan como mecanismos de bioseguridad. Básicamente eso es lo que se termina subiendo en estos equipos transportadores y que ya salen de aquí. Nosotros pensamos que esto venía a nombre del Estado, porque era lógico, pero sin embargo nos han informado tanto que en el manifiesto de carga como las empresas que traen esto están 100% a nombre de empresas que han ganado licitaciones. El 21 de abril pasado, durante la verificación en el Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, el Ministerio de Salud rechazó y puso en cuarentena 1.423.800 mascarillas y 5.500 trajes de protección para riesgo biológico, mameluco desechable que había llegado de China en el marco de las adquisiciones para la pandemia del COVID-19. La cartera sanitaria argumentó que las marcas de los productos difieren lo que establece el contrato y consecuentemente la orden de compra. Los productos debían ser de la marca HK. En el caso de la mascarilla traía la inscripción Yanshin y el traje de protección Aifugia. Además, las mascarillas y los trajes, Salud también rechazó 50 camas manual. En el caso particular de esta bata, de este overall, digamos, el problema que se da con esto es que cuando miramos el producto ya en las especificaciones técnicas, el material
el tipo de material que hace al tejido, entonces puede ser utilizado para otras acciones, pero no para el ámbito de seguridad de salud, está a un nivel por debajo del requerido. Además tiene cierto tipo de suturas que tampoco son los adecuados. Esta mascarilla tiene un problema de la marca original, aunque presenta las características y las especificaciones técnicas adecuadas. Es decir, recapitulo un poquito, las mascarillas tienen las especificaciones técnicas, pero debido a un problema de marcas y otras cosas, la documentación es la que no está en regla. El 4 de mayo, más de 2 semanas después de que la totalidad de los insumos fueran rechazados, el Ministerio notificó a las empresas Eurotec e Insumos Médicos S.A. el inicio del proceso para la rescisión del contrato, otorgando un plazo de 10 días a ambas firmas para presentar una contraoferta. En su descargo, Eurotec aclaró que la marca del producto es HK y en la leyenda decía Yanshin, lo que sería el fabricante del producto. También menciona que otro de los motivos que llevó al rechazo es que en el contrato y la orden de compra decía mascarilla quirúrgica, pero el proveedor entregó mascarilla médica. Sobre este punto, Eurotec sostiene que la propia Guía Técnica de Prevención y Control de Infecciones durante la atención sanitaria de casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19 del Ministerio de Salud describe mascarilla médica quirúrgica como el mismo bien. El 5 de mayo, Eurotec obtiene el registro sanitario para las mascarillas, inicialmente rechazadas. El documento aclara que tiene un plazo de vida útil de 2 años desde su fabricación, es de venta libre y menciona que Yanshin es la empresa fabricante para la marca HK. Ese mismo día, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria otorgó el registro sanitario provisorio para las camas eléctricas ofertadas por Insumos Médicos S.A. El registro tiene una validez de 90 días y aclaran que es debido a la emergencia nacional del COVID-19. En fecha 8 de mayo, Insumos Médicos S.A. envía una nota al Ministerio de Salud informando que ya cuenta con el registro sanitario de las camas eléctricas y reitera la propuesta de sustituir las camas manuales por camas eléctricas. Menciona que solo falta la aprobación de salud, la orden de compra y la entrega será de forma inmediata. Reitera nuevamente que tiene mayores prestaciones y especificaciones que las adjudicadas originalmente. Con relación a los trajes de protección rechazados, la empresa adjudicada aclaró en un primer momento que la totalidad llegaría en el grupo del 70% restante. Entre el martes y jueves de la semana pasada llegaron otros vuelos con el resto de la carga. El último carguero transportó 101.000 kilos de insumos. Además de las adquisiciones para el Ministerio de Salud, la aeronave trajo respiradores y otros insumos para un proveedor del sector privado, que posteriormente serían adquiridos por Salud en caso de reunir todos sus requisitos técnicos. En principio representan algo así como el 30%, es lo que estaba establecido en la primera, en la orden de compra emitida. Es decir que la cantidad que se recibe hoy son 510.000 unidades. Representan el 30% del monto o de la cantidad total establecida dentro del contrato. De este ítem. El 50% del ítem es, doctor, porque ustedes compraron 1.700.000 unidades y están entregando 510.000. El 30%. Y van a entregar además los protectores oculares 100%, pero entre los dos no se está completando, suponiendo que lleguen, no se está completando ni el 30% del contrato, solamente del ítem. Atención a las cantidades, es muy difícil tomar, digamos así, decir el 30% sobre el total, ¿verdad? O sea, vamos a hablar en todo caso 30% de cada ítem. Luego de pasar por aduanas, la totalidad de la carga también fue trasladada hasta el parque sanitario para su verificación. Durante la inspección realizada el domingo pasado, los técnicos detectaron nuevas irregularidades en las mascarillas. El informe concluye irregularidades en varios ítems, como la falta de uniformidad en las mascarillas en cada caja, diferencias en el código interior impreso, textura y porosidad al tacto, por lo que se recomendó el rechazo de los insumos. Siguiendo con este mismo tema, esta mañana conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, donde habló de los insumos que son rechazados, los que fueron aceptados y también lo que están en estudio. Mariano López tiene los detalles. Adelante, Mariano.
¿Qué tal? Saludo a vos, a Amalia, a todos los televidentes. Hablamos de que las camas, tal como lo escuchábamos, ya han sido rechazadas y los protectores oculares también son rechazados, atendiendo a que de hecho la empresa no puede cumplir con ese requerimiento al no conseguir en el mercado proveerse de esos insumos. Con esto hablamos de que la rescisión parcial del contrato prácticamente es un hecho, y de hecho lo explicaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, esta mañana en una conferencia de prensa. Ya han sido rechazadas las camas hospitalarias porque no reunían los requisitos de las especificaciones técnicas, y los protectores oculares porque hay una imposibilidad por parte de la empresa de poder proveerlos. También quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. Se encuentran en revisión, sobre todo por problemas, algunas objeciones de tipo documental, no desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, las mascarillas N95 y trajes protectores. Como pueden ver, y se lo está diciendo la versión oficial del Ministerio de Salud Pública, no existe en este momento un rechazo total a los ítems que están comprendidos dentro de esta compra por vía de la excepción. También creo que es importante para la ciudadanía entender que este proceso de compra no es el único destinado al aprovisionamiento del Ministerio de Salud Pública. Tenemos varios otros llamados y quisiera señalar como a modo de ejemplo, tenemos estas casi 200 camas en este momento ya distribuidas en el sistema o a punto de ser entregadas, como estas 40 camas eléctricas. A esto hay que sumarle las 270 aproximadamente que se encuentran en los hospitales de contingencia. Hacia el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. También participó de esta conferencia de prensa Arnaldo Yucio, quien preside esta comisión de acompañamiento en la compra de insumos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En un momento dado, Yucio hacía referencia a una situación bastante particular. Amalia, Roberto decía que el problema es que todas las mascarillas fueron entregados al parque sanitario con la marca correspondiente, pero que conforme al informe de técnicos que han trabajado allí en el parque sanitario, no son las mismas mascarillas. Es decir, hay diferencia en la textura, en la porosidad, en otros detalles, pero aparentemente la empresa quiso hacer pasar todas estas mascarillas como una sola, a pesar de ser diferentes. Escuchenlo. El problema relacionado a esas mascarillas es que cuando son presentados en el parque sanitario, todas las mascarillas N95 venían con la marca, ¿verdad? A los efectos de su individualización y cumplir supuestamente con el contrato con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hemos solicitado o estamos solicitando la aclaración justamente a los responsables de esa carga, a los representantes de la empresa, y tenemos entendido que el Ministerio va a establecer un plazo para que respondan, ¿verdad? En cuanto a los trajes de protección, también objetamos por cuestiones documentales y por marca, ¿verdad? Todos los trajes de bioseguridad ingresaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi sin marca. Sin embargo, fueron presentados en el parque sanitario del Ministerio de Salud ya con la marca HK, que era parte del contrato. Entonces, esa es un elemento que tenemos como parte de la objeción. Aparte, esos trajes de bioseguridad no cuentan a la fecha, a pesar de que fueron presentando documentaciones en Dinavisa, no cuentan a la fecha con el registro sanitario pertinente. Lo mismo hemos detectado en cuanto al protector facial, al ítem referente al protector facial, que si bien no requiere registro sanitario, tampoco tenía marca al momento de su ingreso en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, cuando fue presentado en el parque sanitario, aquellos ya presentaban una marca específica.
En otro momento, durante esta conferencia de prensa, le consultábamos al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, atendiendo a todo el tiempo que se está gastando, a los plazos que incluso se van agotando, en qué momento se va a llevar adelante lo que tiene que ver con la rescisión, si bien parcial del contrato, pero en qué momento lo van a hacer de manera oficial y también a partir de qué momento la cartera sanitaria comenzaría ya a exigir el pago de las multas a estas empresas. Esto nos respondía el ministro. Tenemos problemas prácticos que tienen que ver con la situación extraordinaria que venimos, ¿verdad? Y justamente por eso hablé de canales rápidos que tenemos en vigilancia sanitaria para hacer frente a un problema de insumos que es mundial. Y los problemas de calidad a nivel de insumos se han dado en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Incluso sabemos que, por ejemplo, en Alemania ha devuelto 11 millones de mascarillas, o sabemos que España devolvió 800.000 test rápidos, ¿verdad? Entonces, ese proceso se lleva adelante, pero muchos de estos insumos se tienen que conseguir y a veces se acopian en distintas partes de China. Y cuando llegan al país, es ahí cuando podemos hacer eso. Los canales y la situación que vivimos es absolutamente extraordinaria. Desde el momento que se aceptó algunos y se rechazaron otros, estamos hablando de una rescisión parcial. Ya no podemos hablar de una rescisión total, ¿verdad? Eso es por un lado. Los plazos que tienen que ver con las multas siguen corriendo y se van a calcular. Y como mencionaba antes, por eso quise hacerlo de manera introductoria, yo entiendo que puede haber una cierta ansiedad de la gente, que puede también una definición, nosotros también compartimos eso de algún modo, pero estamos absolutamente obligados a ejecutar el contrato de la manera correcta, no solo porque así debe ser según la normativa, sino que de no hacerlo exponemos al Ministerio a tener algún tipo de daño o incluso a no poder ejecutar la póliza en caso de que fuera necesario. Por eso es que enfatizo mucho eso. Puede no ser muy popular, pero es exactamente lo que hay que hacer y en el mediano y largo plazo es lo que la ciudadanía me va a exigir a mí. Resumiendo nuevamente lo que decía el ministro, es que hay que ir agotando esos plazos para ya posteriormente llevar adelante lo que tiene que ver con la rescisión parcial oficialmente de este contrato. A propósito, estamos aquí en compañía del abogado Andrés Casati, él es representante de estas empresas proveedoras. Doctor, la gran pregunta que se da ahora es, ¿qué pasa con esos insumos rechazados? ¿Cómo va a estar trabajando la empresa? ¿Se buscará la forma de volver a plantear una forma de que Salud pueda recepcionar esos insumos? Bueno, vamos en relación a, buenas tardes antes que nada, con relación a los protectores faciales, vamos a allanarnos a la rescisión parcial del contrato. Oculares, sí. Con relación a las camas, tengo que consultar a mi cliente cuál va a ser la postura de la empresa. Yo voy a sugerir de que se solicite una reconsideración en atención a que el artículo 55 de la Ley de Contrataciones Públicas, que habla del interés general, como así también el artículo 63 del mismo cuerpo legal, permite, si las partes están de acuerdo, que se modifique el contrato siempre y cuando sea más beneficioso para el contratante. Esto quiere decir para el Estado paraguayo. Y nosotros, o al menos mi postura sería, de que no podemos dejar de ofrecer al Estado paraguayo que se beneficie con un producto que vale 10 veces más que estas camas que se han adjudicado, que son las manuales de 3 posiciones, las que le ofrecemos nosotros, eléctricas de 5 posiciones, que tienen un valor referencial de 4 millones de guaraníes las adjudicadas contra 40 millones de guaraníes cada una, 10 veces más, y son en 50 camas. El Estado paraguayo se vería beneficiado aproximadamente, aparte de quedarse ya con 50 camas de terapia intensiva, que es una deuda histórica que tiene nuestro país en la salud pública, las terapias intensivas, con un beneficio patrimonial de aproximadamente 1.575 millones de guaraníes. Ayer se instalaba la preocupación, abogado, con una nota de una regente que se daba a conocer, donde ella hacía una observación de una diferencia en porosidad, en textura, de ciertas mascarillas, específicamente las N95. ¿Sobre eso qué se puede decir? Y bueno, realmente no comprendo cómo la regente pudo dar ese informe, pero nos deja más tranquilo que hemos escuchado de palabras emitidas por el propio ministro de Salud, de la autoridad máxima de la institución, manifestando de que
las mascarillas N95 reúnen las especificaciones técnicas. Por lo tanto, eso nos deja realmente mucho más tranquilo que una persona entendida como el ministro haya manifestado de que efectivamente reúnen las especificaciones técnicas. Rolando, Amalia, también ya le coloco retorno aquí al abogado Andrés Casati para que conversen con él, y cierro de mi parte con esta pregunta con respecto al faltante en lo que refiere a la entrega al Ministerio de Salud. ¿Hay insumos que todavía están pendientes de entrega ya a Parque Sanitario que siguen en depósito de la empresa? Y entiendo de que hay todavía mascarillas N95. En realidad no, tengo que actualizarme en esa información, pero lo que sí falta y no vamos a conseguir, por eso nos allanamos a la rescisión parcial del contrato, a los protectores oculares. Doctor, le saluda Rolando Rodi. Uno de los puntos que llamó la atención hoy fue la conferencia de Arnaldo Yucio, que decía él que detectaron que los trajes llegaron al aeropuerto sin marca, pero cuando la empresa entregó en el parque sanitario ya tenía marca, haciendo relación a que fue una de las irregularidades aparentemente que habrían detectado. ¿Qué se puede decir sobre ese punto? Vamos a esperar que nos envíen por escrito todas las objeciones y realizaremos nuestros descargos en el plazo establecido, que son 24 horas. Vamos a recopilar toda la documentación. Lo que sí les puedo adelantar que nuestro proveedor, que es Insto, se llama, él es el propietario de la marca HK y contamos con toda la documentación pertinente, la cual nos autoriza la utilización de dicha marca. Doctor, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la orden por parte de los hermanos Ferreira? ¿Ellos ya quieren demandar? ¿Van a esperar los procesos? ¿Cuál es la determinación que van a tomar? El espíritu de la empresa es de cumplir el contrato de la mejor forma posible. Fue desde el primer día, desde el día 1 en que han asumido este compromiso, y justamente por eso se muestra la buena fe y la buena voluntad a los episodios de fuerza mayor que se fueron dando en atención a que en esta época de crisis, en esta época de emergencia, todo el universo está abocado a conseguir la misma mercadería del mismo lugar y al mismo tiempo. Y a pesar de eso, hay que conseguir el avión para traerla y la ruta también para traerlo. Esto denota que hay un conglomerado de dificultades para poder tener la mercadería aquí a destino. Y por eso es nuestra postura de insistir con lo de las camas, aunque tengamos un perjuicio patrimonial de 1.575 millones de guaraníes, queremos con esto demostrar la buena fe por parte de estas empresas para cumplir el contrato. Doctor, ayer vencía el plazo de 10 días que había dado el Ministerio de Salud para la rescisión o parcial o total de este contrato. ¿Ustedes ya fueron notificados de esta rescisión parcial? Te repito, yo estuve, como se dice vulgarmente, en campo de batalla, estuve en el parque sanitario. Somos un equipo jurídico, el cual yo ahora entiendo de que están en una audiencia a las 12 y otra a las 2 telemática con el Ministerio de Salud, justamente a los efectos de tratar de poder dar cumplimiento a este contrato. Doctor, usted habla de una pérdida ya importante para ambas empresas. En este sentido, ¿hay un plan B? ¿Qué harían ustedes con esos insumos? ¿Ellos ya pensaron en eso? En realidad no nos abocamos a eso, estamos abocados a cumplir el contrato antes que nada, pero sí no podemos desconocer de que existen un sinnúmero de ofertas del exterior interesados en comprar la totalidad de las mercaderías, pero estos empresarios paraguayos que tomaron este desafío y este compromiso con el Estado paraguayo están abocados primero a cumplir el contrato y luego, en caso negativo, ya verán qué hacer con las mercaderías, que reitero, tienen numerosas ofertas de toda la región, entre ellas Brasil, que ayer tuvo lastimosamente 1000 fallecidos, de Chile, de Panamá. Esos son los que me constan a mí. Ahora, doctor, ¿hay alguna reunión de salud, ustedes como empresa, y contrataciones públicas para tratar de ver la situación de las camas principalmente? ¿Fueron convocados o hasta ahora nada? Con lo de las camas ya se tuvo la reunión telemática, ahora se está teniendo, no sabría detallarte sobre cuál de los insumos rechazados. Justamente
Este es un avenimiento, se llama, lo que sería una mediación en el cual la Dirección General de Contrataciones Públicas es el árbitro y las partes son las contratantes, tanto Ministerio de Salud como las empresas particulares. Y en esta mediación, con relación al tema de las camas, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, por eso se ha presentado una reconsideración que se encuentra pendiente de resolución escrita. Ahora, doctor, también se hablaba, ¿verdad?, de que como no se entregó la totalidad, ¿verdad?, porque estamos hablando de los protectores oculares, de alguna manera se va a tener que ejecutar esa póliza de fiel cumplimiento del contrato. Sí, no estamos ajenos a que se haga eso. Son situaciones que se han dado de fuerza mayor y, bueno, se presentarán los descargos, las reconsideraciones correspondientes y va a seguir su proceso administrativo. Bueno, doctor, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar pendientes entonces del desarrollo de esto.